tenido, bueno, pues el honor, ¿no?, de presentar a un investigador, pero también a un amigo, en mi caso, ¿no? En el caso del doctor Santiago Tejedor, que es director del Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Barcelona. Es también coordinador del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad también Autónoma de Barcelona y es codirector del Máster de Periodismo de Viajes de la misma universidad. De manera muy resumida, podemos decir que su currículum se ha construido sobre su faceta de periodista, docente, investigador y en este sentido, pues, ha participado en numerosos cursos, en conferencias, en talleres, en investigaciones y en muchas iniciativas en diferentes países con una proyección que es muy, muy especial y muy definida hacia América Latina. Esa vocación latinoamericana creo que es una de las claves más relevantes de su experiencia junto a su línea de investigación que se inicia con una tesis doctoral centrada en el estudio del ciberperiodismo y con otra sobre la web 2.0 en América Latina. Son muy numerosas las investigaciones, las publicaciones en las que se muestra su conocimiento, su experiencia en el ámbito de la comunicación y de la educación, porque creo que es una persona que aúna las dos vertientes de una manera muy, muy especial y muy interesante. Y yo destacaría sobre todo una línea de trabajo en el ámbito del periodismo de viajes, en la que cabe reseñar pues una evidente capacidad divulgativa y de difusión a través de las redes fundamentalmente, temáticas que son de mucha actualidad y que son quizás el centro neurálgico de nuestra experiencia como investigadores en este programa de doctorado. También quisiera remarcar, ¿no?, su capacidad para la docencia que ejerce en diferentes titulaciones, ¿no?, tanto de grado como máster. Nosotros contamos con su maestría en el Máster de Comunicación y Educación Audiovisual aquí en la Universidad de Huelva y las intervenciones prácticas en las que por ejemplo, pues también destacaría su participación desde hace mucho tiempo en la expedición Taína Can, que es un ejemplo pues, de esa vertiente investigadora en el ámbito de los viajes, pero también activista de alguna manera, ¿no?, cogiendo un poco el hilo de lo que Amanda nos ha presentado, ¿no?, y de interacción con otras comunidades. Creo que es una oportunidad contar con Santiago Tejedor y bueno, no quiero restar más tiempo a su intervención porque disponemos ya de poco tiempo, la dinámica va a ser la misma, él va a intervenir durante un periodo de tiempo y los que necesiten hacer cuestiones lo ponen a través del chat y yo me encargo luego de unificar las preguntas. Creo que sus palabras en torno a esta temática concreta de abordajes metodológicos novedosos desde el sur global, América Latina, nos van a sumergir sin duda en un interesante viaje. Así que cuando quieras, Santiago. Muchas gracias, Amor, y un saludo muy cordial y muy grande para todo el equipo de este fantástico programa de doctorado que si vamos a hablar ahora de innovación, pues me gustaría señalar que es un proyecto muy, muy innovador. Felicitar a José Ignacio Guadet como uno de los referentes en el ámbito de la investigación y la divulgación en España y en toda Iberoamérica. Y a vosotros agradeceros pues esta oportunidad. También quisiera mandar un mensaje de ánimo, y hoy hablaremos un poco de esto, a todos los investigadores e investigadoras que están ahora trabajando en el marco del desarrollo de su tesis doctoral, que sin duda es, como tú decías, un auténtico viaje, una aventura de exploración, de descubrimiento y de aprendizaje. Me gustaría compartiros una presentación que he preparado con motivo de este encuentro de hoy y que nos va a servir para recorrer un poco lo que desde mi punto de vista pueden ser los elementos más interesantes de la propuesta que me gustaría traer para el posterior debate. Lo comparto y si hubiera algún problema, por favor me avisáis y empezamos. La propuesta que se me encarga es una propuesta desde ya el inicio, desde el título, muy interesante. Yo creo que hablar de, en primer lugar, abordajes metodológicos, en segundo lugar, de ese sur global y en tercer lugar, de América Latina, nos sitúa en un triple escenario muy estimulante
y al mismo tiempo muy complejo. Muchos, todos, casi todos y todas las que estamos hoy aquí nos hemos visto obligados a idear, definir proyectos de investigación y me atrevería a decir que la mayoría de los que hoy nos reunimos pues tenemos un vínculo directo con el contexto latinoamericano o, si me permitís, con ese ámbito un poco mayor que es Iberoamérica. Me gustaría, antes de comenzar, que reflexionáramos un poco sobre la esencia, la raíz etimológica de esos tres elementos que aparecen subrayados en la pantalla. El concepto de abordaje no es nimio. Abordar quiere decir ladear, acercarse por un costado. La metodología, que es ese instrumento tan importante para nosotros en nuestro día a día, bueno, es la ciencia que estudia los métodos, pero si ahondamos un poquito más en el porqué de este término, nos damos cuenta que los métodos nos invitan a ir más allá. Y yo me pregunto si nosotros, investigadores iberoamericanos, estamos yendo más allá o nos estamos quedando en lo mismo de siempre. Métodos que se vincula con nodos tiene que ver con camino, tiene que ver con viaje. A mí me gustaría que este encuentro de hoy nos sirviera también para enfatizar la importancia de idear y diseñar nuevos caminos en el ámbito de la investigación, especialmente para el contexto latinoamericano. Y termino porque el concepto de sur, que es un concepto muy interesante y muy pertinente, creo que es muy valioso que hoy podamos hablar de ese sur global. Global es algo que nos aboca al mundo, pero el sur es una parte muy particular. Por eso me gustaría que planteáramos esta charla en dos grandes bloques. Un primer bloque que nos sirviera para reflexionar desde un punto de vista más diagnóstico sobre qué está pasando o qué ha pasado. Y un segundo bloque que nos acercará a algunas propuestas, no sé si innovadoras, pero sí diferentes a la hora de, uno, definir objetos de estudio y luego aproximarse con instrumentos y herramientas a esas temáticas. En primer lugar, me gustaría compartiros algunos datos que he reunido con el objetivo de generar un contexto que nos permita entender el porqué de la importancia de diseñar nuevas aproximaciones metodológicas, especialmente en el contexto latinoamericano. Los datos, ya anticipo que en su mayoría no son datos que inviten al optimismo, que inviten a pensar que todo es fácil o que todo está hecho. De todos modos, yo sí me confieso optimista, me considero una persona que cree mucho en el potencial de América Latina en el ámbito de la investigación, pero quizás sí que es cierto que pues se nos demanda un ejercicio de autocrítica para ver qué está funcionando, qué no está funcionando y si existen algunas inercias que venimos arrastrando en el ámbito de la investigación en ciencias sociales desde hace ya unos cuantos años o quizá un poco más. Pero empiezo por datos más generales. Recogía en estas semanas, mientras preparaba la charla, una serie de informes que me parecieron llamativos. En primer lugar, el listado de países que invierten una mayor cantidad de su presupuesto en ciencia nos viene a decir que América Latina no tiene presencia en ese directorio, en esa lista. Ningún país latinoamericano, y seguramente, pues por desgracia esto no nos va a sorprender, ningún país de América Latina figura entre esos 10 primeros países del mundo que más dinero invierten en ciencia. Tampoco está España, algo que lamentablemente pues, se está convirtiendo en una costumbre que deberíamos erradicar. Por lo tanto, primer dato general, luego iremos a lo particular, parece ser que no se nos contempla entre ese top 10 de países que apuestan, que confieren un rol protagónico a la investigación, concretamente al desarrollo de trabajos científicos. Luego se me ocurrió buscar cuáles son los 10 países más innovadores, a partir de un índice mundial de innovación que organiza la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD, junto a la Organización de Propiedad Intelectual Mundial, y resulta que entre esos 10 países tampoco estamos. No está España y no está ningún país de América Latina.
Bueno, esta diapositiva me gustaría que fuera una invitación a cuestionar este tipo de directorios, porque creo que si existe innovación y si existen investigadores y investigadoras que están buscando maneras muy creativas de soslayar todos los obstáculos que nos encontramos en las universidades y en otro tipo de contextos científicos, esos son los investigadores iberoamericanos. Creo que si tenemos una virtud, una característica que nos define, ante todo es esa capacidad de reinventarnos, redefinirnos y a pesar de todo, y me gustaría subrayar el a pesar de todo, de encontrar propuestas para solucionar las dificultades y afrontar los problemas de nuestro contexto. Me encontré también hace unos días con un libro que ha publicado un autor argentino titulado Simple. El autor es Jerónimo Frigerio, que es abogado y ha sido consultor durante mucho tiempo del BID y del Banco Mundial. Un libro titulado Simple y que aludía a la situación muy compleja de América Latina. Nos decía que América Latina lleva 200 años dormida, pero que hay importantes oportunidades que con el apoyo de la ciencia y la investigación podríamos impulsar y en ocasiones utilizando herramientas e instrumentos que están muy presentes, que tenemos muy cerca y que se podrían convertir en un elemento vehiculante de esas transformaciones a nivel social e, insisto, a nivel investigativo. Esa herramienta es el teléfono móvil, el teléfono celular, que para este investigador y experto en cuestiones latinoamericanas es una de las grandes apuestas. Sin embargo, él nos dice que llevamos 200 años dormidos, que llevamos 200 años desaprovechados para poder plantear e impulsar proyectos. Me parecía cuanto menos una propuesta polémica y que invita también a la reflexión. No sé si estamos o no estamos de acuerdo con esta aseveración tan contundente. Volviendo al ámbito de la ciencia, los recortes en la ciencia han impactado de lleno a América Latina, especialmente en este último periodo donde una pandemia planetaria pues, se ha apoderado del planeta. Muchos investigadores han lanzado esa voz de alarma, ese grito herido, diciendo que interrumpir la investigación sería una muy mala noticia y tendría un efecto muy perjudicial porque significaría bloquear todos los avances y todas las reflexiones que se han venido haciendo en los últimos años. Y cuando hablamos de últimos años, y decía antes que estamos ante un tema que es un tema recurrente, resulta que el planteamiento de cómo estamos investigando en el contexto latinoamericano no es un planteamiento nuevo, no es un problema nuevo, sino que lo venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo. En el año 2004, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos advertía que América Latina estaba rezagada en investigación y en desarrollo. Pero también, y me gustaría de nuevo colocarme en esa posición de profesor optimista, también es cierto que la pandemia nos ha demostrado que muchos investigadores y universidades latinoamericanas han tenido la capacidad para reflexionar, buscar propuestas e intentar aportar soluciones ante ese virus que ha bloqueado, como decía, todo el planeta y especialmente ha tenido un impacto decisivo y muy profundo en el contexto académico. Creo que estamos ante un tema que ha sido recurrente en los últimos años y de forma recurrente nos hemos visto obligados desde la academia a reflexionar sobre cuáles son los grandes desafíos y cuáles son los grandes obstáculos que a nivel de investigación encontramos en el contexto latinoamericano. Me he permitido hacer un recorrido cronológico, no muy detallado y exhaustivo porque tenemos poco tiempo, pero sí bastante representativo de algunas reflexiones que nos ayudan a entender cuál ha sido el proceso, de dónde venimos y dónde estamos actualmente, o al menos cuáles son los puntos de vista de algunos investigadores que vienen desde hace ya un tiempo trabajando en el ámbito de las ciencias sociales. Me he permitido también preguntar a colegas y amigos de diferentes países de América Latina y el Caribe para preguntarles como investigadores, como profesores y como divulgadores científicos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos,
¿Cuáles son los obstáculos que consideran que son más difíciles de sortear hoy en día en ese territorio que nos lleva a hablar de investigación, de academia y de ciencias sociales en el contexto latinoamericano? En el año 2007, un estudio titulado La situación del I+D en América Latina nos advertía de una serie de lógicas o de elementos clave, de puntos decisivos para entender cuál había sido y cómo había sido el desarrollo científico y tecnológico en América Latina. Y aludía a elementos, hablo del año 2007 y a lo mejor en el 2021 nos encontramos con que muchos de estos problemas no se han solventado. Aludía a recursos humanos en la investigación que no eran suficientes. Aludía esta investigación a la interacción entre el escenario o ámbito público y el ámbito privado. Muchas veces existía una desconexión entre la academia y la industria. Y aludía también a la vinculación, el contacto entre las investigaciones que impulsábamos y el desarrollo social de los diferentes territorios y países. Este estudio nos advertía además que Brasil representaba casi el 50% de la producción científica de América Latina, un elemento también que invita al debate, y señalaba que la formación de los investigadores en la región latinoamericana se caracteriza, y este dato me parece muy llamativo y a la vez muy pertinente para discutir hoy, se concentraba y dependía de la formación exterior. En 9 de 19 países latinoamericanos, en el año 2007, no existía ninguna oferta de formación doctoral o en el caso de haberla, era muy reducida. Esto sucedía en el año 2007, unos años después, en el año 2011, un estudio de Piovani que se publicó en la revista latinoamericana de metodología de ciencias sociales, planteaba una reflexión muy interesante, quizá un desafío ambicioso, pero sin duda necesario. La metodología de la investigación social empieza a transformarse en un campo intelectual en América Latina. Era, por tanto, una visión que invitaba al optimismo sobre qué y cómo estábamos investigando aquellos que trabajábamos alrededor de esas dos palabras que conforman el contexto latinoamericano. Más tarde, en el año 2015, Julio Mejía Navarrete presentaba un estudio muy interesante titulado La investigación social en América Latina, posibilidades metodológicas, y nos decía que el reto principal era rescatar el protagonismo de los pueblos que encarnan los otros saberes. Creo que este es uno de los grandes desafíos de esos abordajes innovadores desde el punto de vista metodológico. Es decir, rescatar la diversidad de esas expresiones culturales que existen en todo el contexto latinoamericano, reflexionar sobre la potencialidad de ese diálogo intercultural y, sobre todo, plantear investigaciones desde una mirada social, desde un aterrizaje a problemáticas y a cuestiones que afectan a las sociedades o contextos de los diferentes países de América Latina. Planteaba, en último término, la esperanza de poder estimular la constitución, la creación, el diseño de un paradigma metodológico que partiera de la singularidad latinoamericana. A mí me gustaría hoy, que somos tantos y todos nos dedicamos a la investigación en ciencias sociales, que nos planteáramos si realmente la investigación latinoamericana está consiguiendo o ha conseguido potenciar esa singularidad o sigue todavía marcada por un eurocentrismo y una postura colonial, neocolonial, que nos obliga a seguir propuestas, metodologías, inercias de Estados Unidos o de diferentes países de Europa sin poder responder a esa necesidad de apostar por lo singular, por lo propio del contexto latinoamericano. Un contexto que de por sí ya es muy rico, muy diverso y que a lo mejor demandaría no de una sola singularidad, sino de muchas singularidades. En el año 2017 seguimos con este rápido recorrido cronológico, un estudio de dos investigadores, de Daniel Fioca y Gabriela Delgado, nos advertía de elementos de nuevo reiterativos en lo que ha sido la evolución de la investigación en América Latina. Ellos decían que la inestabilidad política y económica de muchos países de este territorio
ha impedido que los investigadores podamos plantearnos objetivos a largo plazo. Y sin objetivos e investigaciones que trabajen desde largo plazo es difícil consolidar un trabajo científico. Decían ellos que en América Latina la ciencia no es un motor de la economía y aludían a esa necesidad que luego os enseñaré visualmente de depender especialmente a nivel de elementos tecnológicos de lo que venía del exterior. Por ello concluían que la sociedad latinoamericana se ha acostumbrado a esperar que los avances científicos y tecnológicos vengan de otros países. Esto sucedía en una reflexión, en un estudio de no hace mucho tiempo, en el año 2017, y de nuevo creo que nos invita a debatir, a reflexionar sobre los cambios que se han producido en los últimos años. En el año 2018, un artículo publicado en la revista científica de la investigación y el conocimiento nos decía que durante los últimos años los países de Latinoamérica han incrementado la producción en la investigación científica a pesar de todas las limitaciones y dificultades que hemos señalado. Sin embargo, este mismo estudio nos decía que ese incremento no nos situaba en la esfera o en el volumen de otros países que han logrado consolidar mejor su trabajo en el ámbito científico. Nos acercamos ya a la actualidad y os comento lo que algunos compañeros y compañeras me decían en estos últimos días cuando preparaba esta charla. Por ejemplo, Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, me decía, Santi, el reto es crear una teoría latinoamericana con metodologías, prácticas, expresiones y conceptos localizados en los territorios. Por eso hablábamos hace un momento de apostar por la singularidad de América Latina y las identidades propias de este territorio. Omar Rincón me hablaba de lo importante de investigar alrededor de lo popular, de lo indígena, de lo afro, del feminismo y de las nuevas sexualidades. Luego viajé metafóricamente a Ecuador. Una exalumna de la Universidad de Huelva, Fernanda Tusa, me decía que el gran desafío es dejar el componente históricamente heredado de la teoría y hacer estudios más prácticos que combinen disciplinas y que aporten soluciones a los problemas de la región. Escuchando y leyendo a esta colega y compañera de Ecuador, yo me hacía una pregunta, su reflexión me interpelaba y me llevaba a plantearme si estamos investigando realmente cosas que responden a necesidades y a problemáticas de nuestro día a día, de nuestras sociedades, problemas que tienen nuestros ciudadanos, o si vivimos en una torre de marfil aislados de lo que realmente es importante para la gente que conforma nuestras respectivas comunidades. Gustavo Contreras, desde Guatemala, me decía que el principal desafío es convencer a la sociedad de la importancia que tiene la investigación. Él me insistía mucho que en este recorrido y en esta encuesta que hice para preparar la charla iba a escuchar cosas muy típicas, que no había apoyo, que no había compromiso, que faltaban técnicas. Pero él me insistía en algo, y de nuevo lo propongo como un elemento de reflexión para el debate, y es que en América Latina se cree todavía que la investigación no es un tema importante. Me lo decía Gustavo Contreras de la Universidad Mariano Gálvez desde Guatemala. Y me planteaba un desafío, y es que deberíamos cambiar la mentalidad de que la investigación en temas sociales no aporta elementos positivos para la sociedad. Y de nuevo una clara interpelación. ¿Estamos investigando sobre temas que interesan a los ciudadanos? Punto número 1. Y punto número 2, ¿hemos sabido construir un relato, un storytelling adecuado de lo que es y de la importancia que tiene la investigación en ciencias sociales? Seguimos con este viaje, vamos ahora a Chile. Desde Chile, Víctor González, desde el norte de Chile, me decía desde Antofagasta que el gran desafío de la investigación en ciencias sociales, siempre hablando del contexto latinoamericano, es salir de las aulas universitarias y acercar la investigación a la población, a la sociedad. Y de nuevo un tema recurrente. Parece ser, podemos discutirlo, que hay un divorcio o al menos un aislamiento entre la academia y el día a día de nuestras sociedades, que se nos ha olvidado que investigamos para ese grupo o esa comunidad que nos rodea, que nos integra y que cada día tiene que lidiar con problemas de todo tipo, de diversa índole.
Desde México, desde la Universidad del Mayab, Marisol Tello me contaba que uno de los grandes desafíos de la investigación en ciencias sociales en América Latina es aplicar, diseñar o crear metodologías que respondan a las necesidades culturales. Y otra vez redundamos en algo que ya hemos dicho. Ella me contaba que muchas veces no hemos sabido tropicalizar, aterrizar en nuestros contextos los elementos, los mecanismos y los instrumentos de investigación. Hacía referencia a lo educativo, pero también a lo político y a lo social. Y en último término, esta profesora e investigadora de la Universidad del Mayab en la península de Yucatán planteaba la necesidad de construir una idiosincrasia propia en nuestras propuestas y en esos abordajes metodológicos que ocupan la charla de hoy. También en México, pero en este caso en el norte, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, mi colega José Díaz Montalvo me planteaba algo muy interesante y que podemos utilizar como una suerte de conclusión de este primer bloque. Él me decía que no podemos negar que América Latina tiene que librarse de ese dominio europeo, de ese eurocentrismo que ha condicionado mucho el desarrollo de abordajes metodológicos innovadores. Pero añadía un elemento importante y él hacía referencia a la existencia de formas de dominación intelectual, cultural, política y económica que están condicionando la forma en que investigamos y los temas sobre los que investigamos. Y de nuevo, el desafío aparece, la importancia o la urgencia de fortalecer nuestra investigación a partir de paradigmas propios y no de paradigmas importados. Otro colega que prefirió mantenerse en el anonimato me decía que la investigación en ciencias sociales bien hecha en América Latina ha ayudado a revelar desigualdades a nivel económico, a nivel antropológico, a nivel sociológico, a nivel comunicativo, y esto ha hecho que el establishment haya querido politizar el tema de la investigación y haya etiquetado, haya tildado con sesgos ideológicos a aquellos que intentaban investigar desde esa mirada crítica y denunciando situaciones o problemáticas que sucedían en su entorno. Es un recorrido inicial que nos permite conocer algunos datos de cuáles son esos grandes desafíos que han acompañado en la última década a la investigación en ciencias sociales en América Latina. Pero voy a permitirme rápidamente hacer un recorrido más preciso, más concreto, sobre otro conjunto de cifras, de porcentajes y de estadísticas que nos invitan a la reflexión. La UNESCO elaboró un informe donde decía que la mayoría de los licenciados de América Latina se graduaban en ciencias sociales. Yo cuando veo este dato me pregunto si somos muchos o si somos pocos en el ámbito de las ciencias sociales. Parece ser que en América Latina hay una tendencia muy prolífica a estudiar carreras o grados del ámbito de las ciencias sociales. Los países que más dinero destinan a la enseñanza superior dibujan un gráfico del que luego podremos deducir algunas conclusiones. Y nos invitan también a romper algunos esquemas preconcebidos o algunas miradas sesgadas que, de nuevo, desde ese eurocentrismo nos habían dibujado un panorama y un escenario muy distinto. Y fijaros que, antes lo decíamos, la importancia, el rol protagónico que tiene Brasil, más de 23.000 doctorados en el conjunto de América Latina, de los cuales Brasil acumula un porcentaje muy elevado. Luego veremos que Brasil sigue siendo protagónico en otro tipo de situaciones. Y aquí viene un dato decisivo, porque hoy hablamos de ese sur global, de la necesidad de que América Latina construya una metodología desde su diversidad, desde su idiosincrasia. Pero las cifras nos invitan a la reflexión. Fijaros que los estudiantes, sobre todo los estudiantes latinoamericanos, se dirigen a Europa, a países de Europa Occidental o especialmente a Canadá y Estados Unidos, y no lo hacen a otros países latinoamericanos. Las barras que vemos de color naranja representan a esos estudiantes latinoamericanos que apuestan o deciden estudiar fuera del continente, frente a esas barras mucho más diminutas en color azul de estudiantes
que deciden formarse en universidades o centros del territorio latinoamericano. Luego, muy interesante, fijaros que los investigadores a jornada completa representan cifras reducidas, salvo en algunos países como Brasil, Argentina. Y de nuevo me gustaría aludir a esa necesidad de cambiar el relato, el storytelling sobre lo que significa ser investigador o investigadora en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Realmente en nuestros países se está considerando como un trabajo? ¿Se nos reconoce como profesionales que estamos haciendo una tarea y una labor necesaria? ¿O estamos dentro de otra mirada, de otra concepción? Fijaros que el número de investigadores respecto al total de la población nos dibuja de nuevo un mapa que invita a la reflexión, especialmente si los comparamos con otras latitudes, y que viene a definir desafíos, importantes desafíos que tenemos en el contexto latinoamericano y que invitan a una apuesta cada vez mayor por la investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Digo en el ámbito de las ciencias sociales porque, si bien decíamos hace un momento que muchos egresados apuestan por ese territorio, la investigación no lo hace. Este recuadro en rojo nos enseña el reducido, escaso, prácticamente imperceptible número de investigadores del ámbito de las ciencias sociales que pueden desarrollar sus trabajos en América Latina y el Caribe. Es decir, estamos condenados a un rol prácticamente de ostracismo en el panorama global de disciplinas y temáticas. Aquí hay sin duda otro gran desafío. También resulta llamativo que cuando hablamos de citas, de coautores y de apoyos, de nuevo aparecen datos que invitan a la reflexión. Por ejemplo, los datos que nos dicen que los países que tienen un mayor número de coautores o de apoyos son países que no responden al contexto latinoamericano, sino que vienen del exterior. Nos apoyamos siempre en aliados de otras latitudes. Me parece muy interesante en el ámbito de esta reflexión la tesis doctoral desarrollada por Héctor González Samé, bajo la dirección del doctor Ignacio Aguadet, el doctor Luis Romero Rodríguez y el doctor Walter Gadea. Una tesis doctoral titulada La investigación en comunicación en estudio de grado y posgrado de universidades de Ecuador y Bolivia, y que ofrece un diagnóstico detallado, muy cuidado y muy bien fundamentado a nivel comparativo sobre cuáles son las investigaciones y las perspectivas metodológicas que se están aplicando en estos contextos. Una tesis doctoral que, entre otras muchas y muy valiosas conclusiones, nos indica que hay un gran desafío, un gran hito, y es el de la formación de esos investigadores para que adquieran habilidades y competencias en el diseño y desarrollo de sus respectivas investigaciones. No solo para identificar problemáticas, sino también para diseñar herramientas que les puedan servir en la puesta en práctica de esos proyectos. Por tanto, esta tesis doctoral viene un poco a poner luz sobre ese territorio de cómo estamos investigando en el ámbito de las ciencias sociales. Y ya para terminar y dar paso al último bloque, donde me gustaría compartir algunas experiencias, fijaros cuáles son las palabras, los conceptos que más han aparecido al analizar informes, documentos o al charlar directamente con colegas investigadores de América Latina. Por un lado, la importancia de la ética y plantearnos si estamos o si tenemos un referente ético o deontológico claro. Muchas veces se ha hecho referencia a la falta de autonomía en el trabajo del investigador, y esto es una problemática de la cual deberíamos discutir, incluso valorar las posibles alianzas y apoyos para que esos investigadores puedan realizar su trabajo con solvencia. El apoyo económico es una constante cuando hablamos de las dificultades para innovar a nivel metodológico, y me resultó llamativo el elemento coercitivo, es decir, presiones políticas, ideológicas o de grupos financieros sobre ciertos grupos de investigación o investigadores para que no abordaran ciertas temáticas. El concepto de innovación lo coloco en amarillo porque tengo la sensación de que no tenemos una claridad terminológica sobre lo que significa innovar en el ámbito de la investigación. Y muchas veces hemos colocado esta etiqueta a enfoques o aproximaciones, no solo en el contexto latinoamericano, por supuesto en España y en otros países creo que tenemos esta misma
dificultad de entender qué significa realmente innovar. La brecha digital y el impacto de la pandemia han sido dos elementos cruciales que han impactado en la manera de investigar en el contexto latinoamericano y junto a ellos un listado de conceptos que nos ayudan a construir el mapa de los grandes desafíos. El componente de la perspectiva de género desde la igualdad, la necesidad de renovar o reinventar la educación. Las migraciones son un elemento decisivo que merece ser estudiado y, como ahora veremos, ha sido en muchas ocasiones enfocado con una gran capacidad creativa y con una gran solvencia divulgativa. El componente de la salud, la familia y vinculado con estos, el de la emergencia climática, se convierten en desafíos prioritarios. Muchos investigadores me hablaban de la importancia de no olvidar el folclore y esa diversidad cultural propia de los territorios latinoamericanos, que conecta con el siguiente concepto, que es el de la sabiduría indígena. Eso tiene mucho que ver también con la apuesta por una educación decolonial, que recupere el valor de estos pueblos como voces y miradas que suman, que nos ayudan a aprender y a investigar de otra manera. La perspectiva crítica desde esa lógica de la media literacy que se ha venido investigando en los últimos años y que tiene que ver con esta sociedad de la infoxicación o el ruido es algo también decisivo. Y finalmente se alude en el conjunto de dificultades al coste de los programas de doctorado, a la dificultad en muchos países de América Latina de poder acceder a datos abiertos por parte del gobierno. El Salvador, por ejemplo, nos está dando muestras de una particular y muy cuestionable manera de relacionarse con los periodistas. Y en último término, la necesidad de desarrollar investigaciones que amalgamen o que permitan el trabajo colaborativo de investigadores de diferentes áreas. Partiendo de este bloque inicial que busca ser un análisis general y diagnóstico de lo que ha venido pasando en los últimos años y de cuáles son los desafíos, los hitos, las dificultades, pero también las oportunidades del contexto latinoamericano, me he permitido, para cerrar, reunir algunos caminos posibles, algunas referencias interesantes que nos pueden ayudar en ese abordaje metodológico innovador para ese sur global. Me permito recomendar el libro Mujeres de la Comunicación, un libro que reúne a docentes, investigadoras y divulgadoras latinoamericanas y que nos ofrecen miradas muy interesantes y muy disruptivas sobre el ámbito de las ciencias sociales, no solo de la investigación, sino también de la forma de hacer periodismo o, en último término, de contar el mundo que nos rodea. Un título que les recomiendo porque sin duda responde, ¿no?, a ese gran desafío de apostar por miradas renovadas. Me parece también muy interesante la propuesta que hace la Red Clara con el objetivo de, o partiendo de la hipótesis de que no podemos investigar de forma positiva o con solvencia si no tenemos una estructura tecnológica detrás. Y lo que está haciendo esta red es apoyar a investigadores de diferentes países y de diferentes universidades con el objetivo de que puedan realizar su trabajo de forma más solvente. Y nos invita justamente desde esa apuesta innovadora a buscar alianzas, a crear alianzas o propuestas reticulares para desarrollar proyectos conjuntos a nivel de investigación. La Flaxo viene desde hace mucho tiempo trabajando de forma muy seria y muy interesante, incluso si entramos en las líneas de investigación que ha definido la Flaxo para el 2020 o para el periodo que inaugura el 2020, encontramos un listado amplio y muy detallado de grandes desafíos temáticos que son un estímulo para el desarrollo de nuevas investigaciones. También en esta línea los trabajos del CEIBAL, que amalgaman desde cuestiones vinculadas con la innovación educativa a aspectos vinculados con la inteligencia artificial, nos permiten encontrar referentes en el ámbito de la investigación que sin duda son estímulos y acicates para aquellos que estamos ideando proyectos o en este caso para los compañeros y compañeras que nos acompañan y que están desarrollando su tesis doctoral. En el contexto colombiano me detendré durante unos minutos. Me parece muy valioso el trabajo que está haciendo el proyecto de Rutas del Conflicto, un proyecto que ha sido galardonado en diferentes certámenes y que lo que busca hacer es fusionar el potencial del Big Data con la importancia de
acercar lo que dicen esos datos a la comunidad, a la sociedad, a los ciudadanos. Este proyecto, que insisto, ha sido muy reconocido a nivel internacional, es una aproximación innovadora que nos invita justamente a buscar cómo podemos contar el mundo de otra manera, aprovechando ahora pues, ese gran volumen de datos que está a nuestra disposición y en este caso abordando un tema como es el del conflicto armado en Colombia, que sin duda ha tenido un gran impacto en muchas comunidades y en muchas personas que lo han vivido directa o indirectamente. También en Colombia, y creo que está con nosotros el colega y amigo Juan Muñoz, la Pontificia Universidad Bolivariana ha desarrollado el proyecto Voces Ciudadanas, que es un proyecto con una metodología muy interesante porque es una metodología de la co-creación con comunidades, es decir, una metodología que busca promover o incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la discusión y en la búsqueda de soluciones. El investigador no trabaja aislado dando la espalda a esos ciudadanos, sino que les pregunta, les solicita ayuda y los incorpora de forma activa al proceso de investigación. De esta manera se consigue un efecto muy importante a nivel de ponderación y sobre todo conseguimos soslayar esa dificultad ya señalada de construir una visión de la investigación en ciencias sociales como de algo aislado o alejado de los problemas del día a día. Y termino, y es un poco el cierre que quería hacer para esta reflexión, creo que es una apuesta muy interesante, y es el tema de los mapas. La cartografía social y etnográfica no es una metodología nueva, ni es una metodología latinoamericana, pero creo que sí ofrece muchas oportunidades para este territorio. Y hablo de mapas porque los mapas son constructos teóricos y, por tanto, ideológicos que muchas veces dicen y otras veces dicen sin querer decir. Fijaros en el proyecto de Mercator, en ese mapa que no se correspondía con la realidad y que incluso cuando Peters desarrolló su proyecto de mapear el mundo, se observaron diferencias entre el mapa de Mercator y la nueva propuesta de mapa. Pero no quiero hablar de este tipo de mapas que ya conocemos y que son más alejados, sino justamente de otras formas de utilizar los datos y otras formas de utilizar los mapas y, en último término, valorar si esto nos podría servir a nosotros para investigar de otra manera en América Latina y en cualquier parte del mundo. Me refiero al proyecto World Mapper, que lo que ha hecho ha sido una alteración de la geografía a partir de los datos, para enseñarnos otra manera de ver el mundo en función de ciertos conceptos. Fijaros, este proyecto, que es un proyecto en abierto que podéis consultar, nos dibuja los mapas de otra manera. Este es el mapa según el volumen de población en el planeta. Un mapa que engorda o desinfla territorios en función del impacto de esas categorías. El mapa de las emisiones de carbono. Aquí hay una lectura interesante de las ciencias sociales. El mapa de muertos por SIDA. Fijaros en África el protagonismo que adquiere. El mapa del peso económico o el mapa de la propiedad intelectual. Y fijaros aquí cuáles son los lugares que crecen, incluso se sobredimensionan. Estados Unidos, por supuesto, y aquí tenemos de nuevo un elemento para la reflexión y el debate, o seguramente una debilidad que no hemos sabido conjugar a la fecha. El mapa de gasto militar, se desprenden muchas conclusiones de esta representación. Fijaros la exportación de ordenadores, cómo dibuja América Latina. Decíamos antes que hay una dependencia de lo tecnológico. La exportación también de bienes o servicios o de juguetes. Interesante, ¿no? La lectura de ver cómo es el mundo en función de la cantidad de volumen de juguetes que existen en él. Si os fijáis, África literalmente ha desaparecido. El mapa de la pobreza, un mapa muy interesante que es el del agua, o concretamente de los lugares donde no hay agua. El mapa de la luz, donde hay producción y conexión eléctrica y donde esta escasea. O en último término, el mapa de la infelicidad, algo también interesante. Y quiero terminar hablando de mapas porque Google Earth ha puesto a nuestra disposición herramientas muy interesantes que han servido para estudios antropológicos, históricos, como este proyecto que se llama Describing Egypt, que consigue que podamos entrar a enclaves arqueológicos que de otra manera hubiera sido imposible.
El proyecto de Nature Sound Map, que mapea sobre el territorio sonidos y hace una lectura, una investigación de esos lugares a partir de sus sonidos. El proyecto brasileño de Somos Amazonía, que combina geolocalización, historias de vida y datos. O proyectos como el de la ONG Survival, que ha permitido, gracias a esa tecnología de la geolocalización, identificar grupos humanos no contactados o, en último término, dotar a esas colectividades indígenas de herramientas para que puedan monitorear el terreno y tener una mayor autonomía y, en último término, recursos para poder defenderse. Hay otras experiencias como estos mapas de Darfur que han geolocalizado aldeas quemadas, o el trabajo de activistas y blogueros como Xavi Ben Garbia, que aprovechando esa herramienta de Google Maps nos han monitoreado dónde están las prisiones de las cárceles del dictador Ben Ali, o en el caso de Bahrein se han generado también proyectos que mapeaban las propiedades de la familia Al-Khalifa. Para cerrar y como conclusión, la profesora Amor Pérez aludía a mi rol de periodista viajero. Este es el proyecto que hacemos con los estudiantes desde el año 2004. Los llevamos de viaje por el mundo, recorremos un país del mundo en un viaje que es una expedición académica donde lo que queremos es entrenarnos en la manera de ver y de contar el mundo, pero también en un learning by doing, by living, en un aprender haciendo y viviendo en contacto con otras realidades y con otros pueblos. Y termino a modo de conclusiones. Creo que nos pueden servir para el debate. Hay que construir agendas propias, hay que tener conciencia de las particularidades y la diversidad del contexto latinoamericano y sus múltiples escenarios, identificar cuáles son nuestras necesidades, construir redes transnacionales. Creo que aquí el Grupo Comunicar, que lidera el doctor José Ignacio Badet, ha realizado un papel maravilloso, conectando todo el contexto iberoamericano, incluso más allá. La apuesta por la investigación, la acción y la participación, que de nuevo ni es nueva ni es latinoamericana, sería también muy acertada y creo que podría funcionar. Y en último término, el gran desafío es, uno, decolonizar la investigación y dos, remapear, es decir, redefinir los bordes y las fronteras. Me gustaría terminar aludiendo al colega y amigo Luis Romero Rodríguez, que ha sido reconocido en las últimas semanas como el investigador emergente del año, el mejor investigador joven en el contexto iberoamericano, para tener un elemento que invita al optimismo, como hay personas que están realizando proyectos de mucha envergadura, de mucho impacto y que tienen llegada no solo en la comunidad científica, sino incluso más allá. Podríamos acabar con un chiste, pero bueno, a lo mejor algunos nos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas identificados con esto. Necesitamos recuperar el prestigio, la credibilidad y el reconocimiento que merece nuestro trabajo, porque creo que es un trabajo muy duro, muy exigente y a la vez muy importante. Muchas gracias, Amor. Quedo ahora a vuestra entera disposición para el debate de lo que consideréis. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Creo que todos los participantes se habrán visto muy satisfechos con lo que nos has comentado, con lo que nos has transmitido. Yo te doy las gracias, ¿no? Y me ha parecido una intervención muy pertinente, muy adecuada al contexto en el que estamos y que responde magníficamente a las expectativas que habíamos puesto en tu intervención, ¿no? Había algunas preguntas, te voy a ir lanzando, ¿no? Que han ido surgiendo y que aparecían en el chat, pero creo que algunas de ellas, de alguna manera, tú ya las has respondido con tu intervención, pero en cualquier caso, pues te la lanzo por si acaso, ¿no? Una de las primeras preguntas que se hacían era si considerabas que la dominación cultural podía influir de alguna manera en el quehacer científico e innovador en Latinoamérica. Esa es una de las primeras que se habían lanzado. Y otra, que cómo se podría incidir desde las universidades, entendido que son las universidades latinoamericanas, en las decisiones de ciencia y de investigación de política pública. Estas son
una de las dos primeras que había, porque la mayoría de los participantes han asentido en tus intervenciones, te han ido dando su conformidad, su apoyo, ¿no? y validando muchos de los datos. Ha sido también muy, muy interesante porque el plano de las referencias que dabas del libro de Mujeres y Comunicación y de la otra publicación, pues algunos de los participantes han puesto enlaces para poder acceder a ello. Así que si te parece, puedes ir contestando a esas dos preguntas y luego lanzamos alguna otra más que hay. Sí, yo creo, muchas gracias, Amor. Creo que uno de los grandes desafíos y es una de las grandes dificultades, cómo conseguimos desprendernos de esas inercias de Europa y de Estados Unidos para conseguir articular una idiosincrasia propia en el contexto latinoamericano, lo cual no es fácil, porque decimos América Latina, pero América Latina es diversa, es plural. No solo América Latina, en México se hablan más de 30 idiomas. Estamos hablando de un territorio muy rico, muy variado. Yo creo que el gran desafío es construir esa agenda temática que nos aproxime a la realidad del contexto y sobre todo, no como digo yo, sino como me han contado otros compañeros y han señalado algunos estudios, entre ellos de la UNESCO, sobre todo acercar la investigación en ciencias sociales a las necesidades de la sociedad. Y aquí creo que nosotros, que somos educomunicadores, deberíamos plantearnos si estamos relatando, si estamos contando bien lo que significa investigar y la importancia de este verbo. Porque muchas veces se ha visto como algo excesivamente teórico, como algo alejado de la realidad y como algo que ha dado la espalda a los problemas reales o prioritarios de las respectivas comunidades. No recuerdo, Amor, cuál era la segunda pregunta, si me puedes, por favor. La otra era que cómo se lograba incidir desde las universidades en las decisiones de ciencia, de investigación. Bueno, yo creo que ahí es decisivo un elemento. Fíjate que trabajo mucho con periodistas en zonas de conflicto. Los periodistas en zonas de conflicto de algunos países, entre ellos de América Latina, me contaban que muchas veces no saben a quién acudir y que eran las redes transnacionales, las redes que salían de su propio territorio, las que finalmente les acababan echando una mano. Yo creo que a la hora de definir políticas públicas deberíamos también aprovechar esas redes que, como la que genera este doctorado, que en sí ya es una red, y otras que existen, nos permiten tener más músculo, más fuerza de cara a proponer esto. Y sobre todo creo que lo que necesitamos es que el rol, el reconocimiento que se dé a las universidades a la hora de definir las prioridades de los gobiernos en diferentes ámbitos, pues esté mucho más presente. Quizá deberíamos pelear o reivindicar por ese reconocimiento. Y a partir de aquí es un trabajo sistemático y continuado de investigar, de divulgar y sobre todo, importante para tener ese impacto, deberíamos hablar el mismo idioma que habla la sociedad. Y en ocasiones, insisto, nos hemos alejado un poco de ese idioma. Bueno, muchas gracias. Hay por aquí algunos participantes que están muy interesados en saber cómo se elaboran los mapas engordados o adelgazados mediante qué programa, que les parece un recurso muy interesante y muy visual. Herramientas de geolocalización de mapeo hay muchas. Esta en concreto que yo os he enseñado es una página que se llama World Mapper, World de mundo y Mapper, creador de mapas. Y nos permite no crear, sino consultar mapas que se han ido generando a partir de un gran volumen de datos, que muchas veces los datos inconexos o acumulados no sirven para nada, y es donde de nuevo la investigación tiene que ser capaz de hilvanar historias claras, digeribles y próximas. Entonces, World Mapper yo creo que lo podemos usar no tanto para crear mapas, sino para usar sus mapas y entender o contar el mundo desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? Son mapas de acceso libre que podéis encontrar en esta página. Bueno, muchas gracias. Hay otra cuestión, si una investigación que se realiza en América Latina tendría o podría tener la misma cobertura de publicación científica que una realizada en Estados Unidos, plantea uno de los participantes. Bueno, esa es una buena pregunta y seguro, Amor, que tú sabes mucho más que yo sobre el tema y creo que es un gran desafío. Pero bueno, pongo como ejemplo la revista Comunicar. La revista Comunicar publica estudios, investigaciones
de muchos enclaves del planeta, siempre y cuando sean significativas y aporten valor. Sí que es cierto que vivimos en un contexto donde pues, se nos está casi obligando a publicar en inglés y en revistas de fuera del contexto iberoamericano, pero tenemos todavía algunos oasis, como es el caso de Comunicar, donde creo que sí hay cabida para ese tipo de textos. Deberíamos, de nuevo, nosotros organizarnos, construir ese tipo de redes y reivindicar, ¿no?, la importancia de los estudios que son sobre nuestra región, ¿no?, la región iberoamericana. Pero sin duda es difícil y todos sabemos que muchas veces hemos tenido, ¿no?, que claudicar ante esa priorización de estudios desde el ámbito anglosajón. Yo particularmente estoy en contra de esto, pero es cierto que es una tendencia que se ha producido en los últimos años. Y ya la última cuestión, si desde la propuesta de la decolonialidad considera que se tendría que ir profundizando en las investigaciones a nivel de colonialidad del saber y sobre todo colonialidad del ser. Esta pregunta la lanzan desde Bolivia. Sí, creo que es un tema muy interesante que deberíamos plantearnos, no sé si hoy es el momento, como uno de los grandes desafíos, ¿no? Y empezar a decolonizar la educación, a decolonizar la investigación y, en último término, a decolonizar lo que es el día a día en las universidades. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que hemos dicho al inicio, recuperando esa riqueza y esa variedad folclórica de saberes, de comunidades ancestrales, esa diversidad de nuestros pueblos, que se tienen que ver no como un elemento simbólico o de una importancia nimia o anecdótica, sino como un elemento interesante, como un objeto de estudio y en ocasiones, desde esa lógica de la cocreación, dando la oportunidad también, dando voz a esos grupos que durante mucho tiempo, y esto es una mala noticia, en la investigación en ciencias sociales han quedado invisibilizados. Yo creo que ese ejercicio de colonial es un ejercicio de educar la mirada. Muchas veces miramos lo que hay allí fuera, lo que hay allí lejos, y pocas veces miramos lo que tenemos aquí cerca. El primer paso es ese. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago.